Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Regresa una de las voces más solicitadas, uno de los originales de la diestra, Juan Antonio Bettencourt. ¿Cómo estás, Juan? Beto, encantado de estar aquí de regreso, la verdad. Mucha gente te solicita. Como yo dije, mira, se puso en pausa porque había conflictos de horario, estaba siendo complicado, pero volverá algún momento, de alguna manera, estamos conspirando, o sea que ustedes quédense pendientes si quieren escuchar a Juan. Posiblemente va a haber unas series que estamos trabajando, faltarán varios meses, pero saldrán exclusivos en el Patreon, o que denle para el Patreon, conviértanse en miembros y hoy sale el primer live, va a estar yo en Zoom con la comunidad, los que se conecten, preguntas y respuestas, una conversación libre. Juan. Eso va a estar bueno, ¿eh? Eso va a estar bueno esta tarde. Va a estar chévere. Sí, hay que apuntarse. Vamos para allá. Juan, ¿cómo tú estás? Muy bien, la verdad, sí, contento de estar aquí de nuevo, Beto. Tuvimos que poner en pausa el canal de Juan Antonio, pero ya mismo vemos que nos vamos a inventar. Muy bien. Mira, te traigo porque yo sé que esto es un tema que tú piensas mucho. Ajá. Y has estudiado mucho, y es el tema de los dispositivos electrónicos o celulares, le podemos llamar los celulares, especialmente en la influencia que tienen sobre niños y jóvenes. Se está discutiendo un proyecto de ley, aquí producción si lo puede ponchar, el PDLC 179, que no voy a entrar en la minucia porque todavía hay conversaciones, pero el propósito lo ponen aquí para prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes en las instituciones educativas públicas de Puerto Rico en todos los niveles educativos, establecer las excepciones a dicha prohibición y para otros fines relacionados. Creo que las enmiendas que ha sufrido, las conversaciones están enfocándose en nada más prohibirlo en escuela elemental. Okay. Creo que es por ahí que va la conversación. Pero yo quisiera que tú nos eduques sobre este tema. Ayúdanos a pensar sobre este tema, no solo si para política pública, pero como padre, como madre, porque yo soy papá. Yo tengo 3 hijos, uno de 6, uno de 4, uno de 9 meses. El de 9 meses pues no le afecta mucho, pero de 6 y 4, sí hay veces que uno le da el teléfono o lo permite interactuar. Unas veces, porque tú pensabas, eso no hace daño. Lo haces 2 veces y tú sabes, ok, hay algo aquí que está pasando. Porque si se lo quita es como una tercera guerra mundial lo que se pasa en la casa. Lo que significa que hay algo en su cerebro que se está activando, que piensa, o sea, que lo convierte adicto, que si se lo quita, se me acabó la vida. Y uno ve eso y por lo menos en nuestro hogar, pues no se lo damos ya. Porque es ponerlo a eso. Pero ayúdanos a pensar sobre esto, porque sé que es un tema que se debate mucho y quiero entenderlo. ¿Qué dice la ciencia? Yo creo, Beto, que una manera de empezar a enfocarlo, a mí me gusta mucho, lo digo cuando doy talleres sobre esto. ¿Te acuerdas esa famosa frase de Spider-Man de las viejas? De with great power comes great responsibility. Sí. O sea, esa primera frase que le dice Tío Ben a Spider-Man cuando se empieza a dar cuenta del poder que tiene. Yo creo que nadie es... O sea, todo el mundo se da cuenta del poder que te dan estos devices, ¿verdad? Y lo que tenemos que empezar a pensar es que tiene que haber una proporción entre tu responsabilidad y el poder que te dan estos equipos. Esa es la primera. Yo creo que esa es la primera línea que... Entonces, porque si no, le estás dando una cantidad de poder a una persona que no tiene la responsabilidad, no porque sea mala persona, sino porque la responsabilidad también es un valor y una virtud que se va desarrollando con la madurez. Entonces, pues tiene que haber una proporción. Y eso es lo primero que nos vamos dando cuenta, que estas cosas tienen un poder, estos teléfonos tienen un poder, las tablets, whatever, las pantallas, las laptops, tienen una capacidad enorme y están en manos de gente que todavía no la sabe usar. Yo a veces también uso una analogía de decir, oye, mira, en general, un papá con sentido común, cuando el hijo se saca la licencia a la mala, que tiene que guiar acompañado y qué sé yo, no sale a guiar acompañado en un Tesla nuevo o en un Ferrari. Tú nunca ves que las escuelas estas de enseñar a guiar tienen BM o tienen un Fórmula 1 para enseñar a guiar al tipo, sino son carritos sencillos para que la persona aprenda a manejar. Y a medida que la persona desarrolla los skills y está en el setting adecuado, pues va subiendo de gama el carro, etcétera. Entonces, yo creo que la dinámica que estamos viviendo es una cultura donde tienes gente con licencia mala guiando F1. Pues eso va a salir mal seguro. ¿Qué significa aprender a manejar en este mundo? En el mundo digital. Yo pienso que eso se puede ver de distintos layers, ¿sabes? Porque está el layer legal. O sea, aprender a manejar es que tú tienes que saber las consecuencias legales de lo que tienes. Por ejemplo, los padres tienen que saber que son responsables de las cosas que hagan sus hijos en Internet.
Eso a veces no se piensa y es como decir, oye, tú sabes eso, tú sabes que si tu hijo escamea o difunde un contenido de pornografía infantil o está regando nudes por ahí, hay un problema, tú eres liable. Claro. O sea, eso sí, sí. De entrada. De entrada. Por ti mismo. Por ti mismo, Sí, hay sí. un primer layer legal que tú tienes que saber como padre de que tú eres responsable de algunos asuntos en el uso de tu hijo. Entonces, ya por un lado, ahí te digo, pues mira, piénsalo. Ujú. Luego está como un segundo nivel que pudiéramos discutir, que es aprender a entender los daños que causa. ¿Ok? O sea, los daños, los peligros, vamos a decirlo así, los peligros que corre. Oye, que un acosador sexual entre en contacto con tus hijos, o que los escameen y tu hijo dé datos que no son, o que por un mal uso, esto son cosas así como más chistosas, pero realmente me contó una vez alguien que de repente llegan como 45 cajas de Amazon a la puerta de su casa. Y no sabía ni qué era. Y cuando empecé a averiguar era que la hija se había metido en el teléfono y se había comprado todos los juguetes que le parecían cool y le llegaron 45 cajas de Amazon a la puerta de su casa. Y entonces, tú puedes devolver las cajas y lo que tú quieras, pero te da una idea de que también hay unos riesgos de lo que las personas son capaces de hacer, de que un niño muy joven, porque en ese caso la hija tenía como 8 años, de lo que los hijos pueden hacer, ¿no? Que entren que consuman contenido que tú no quieres que consuman porque son contrarios a los valores de tu hogar, lo que sea. El más o menos se tira la raya de que el comienzo del consumo de pornografía ahora está en los 10 años. 10 años empieza a Sí. ver pornografía. Muchas veces es accidental, pero como tiene su contenido adictivo tan fuerte, bueno, adictivo simplemente porque estimula cosas muy, muy profundas en el ser humano. ¿Cuán adictivo es la pornografía? No, gigantesco. O sea, se sabe que los procesos de adicción a la pornografía desde el punto de vista neurológico son los mismos que a la heroína o a la cocaína. O sea, son procesos que activan todo el sistema de recompensa del De ser verlo humano. nada más, sin que haya como que masturbación envuelta. Bueno, lo que pasa es que es difícil que una cosa no lleve a la otra. Ah. O sea, requiere como Sí. No, estoy Sí, pensando si son más sí. jóvenes ni saben. Sí, ni saben existe la eso. distinción, o sea, es todo como una mezcla de emociones, de confusión también. Muchas veces hay confusión porque los niños lo ven y luego no tienen necesariamente con quién lo quieren hablar o quién lo pueden hablar, entonces no entienden muy bien qué está pasando y simplemente se van por el rabbit hole buscando ellos mismos como esto qué es y por qué. Entonces, claro, tu primera experiencia con el sexo, con lo que significa pues la desnudez de otra persona, la relación, pues es todo como autodidacta y con lo que le salga. Porque Escuché a alguien una vez que estaba diciendo que un joven hoy en día con el acceso al internet Ujú. va a haber más mujeres desnudas en una semana Ujú. de lo que el rey, el hombre más alfa Ajá, sí. de hace 300 años vio en su vida entera. Sí, totalmente. Sí. Y eso Y eso tiene implicaciones es que es psicológicas. imposible que no. O sea, es que es imposible que no estamos preparados para eso. Sobre todo porque la espiral, pues, o sea, el mundo pornográfico, o sea, el mundo de los efectos nocivos de la pornografía es infinito. Pudiéramos ir ahí horas y horas porque no es solo que ves mujeres, sino que ves videos y entonces la estimulación es non-stop, porque no es ni siquiera que quizás hace 30 años Las que revistas. las revistas pues eran estáticas y te costaban un dinero y era como más complejo, pero ahora es como continuo, un video y otro, te aburriste de esta, No se tienes acaba, otra, ¿no? es inacabable y es siempre, y por eso también hay una espiral de agresividad en la pornografía, eso también está muy estudiado, porque tú empiezas viendo, qué sé yo, mujer en traje de baño, pero después tal, y después tal, y después tal, pero si quieres la misma estimulación, tienes que ir subiendo en agresividad. Por eso también hay un patrón bastante identificado de que el consumo de pornografía lleva a agresión sexual. Porque después quieres hacer en la vida real lo que viste en las computadoras o lo que viste en las pantallas, ¿verdad? Porque es lo que has identificado como estimulante. O sea, todo eso se da y los procesos neurológicos están bastante estudiados por procesos de estimulación, igual que dopaminérgica, o sea, como se estimula la dopamina, etcétera, se generan reacciones, pero después ya no se genera la misma cantidad de dopamina porque la estimulación, lo mismo, los mismos procesos adictivos donde necesitas cada vez una estimulación más intensa para poder recibir los mismos beneficios, etc. Pero bueno, pornografía es una de las cosas en las que los niños se pueden meter en drogas, se pueden meter en lo que tú quieras, cualquier cosa contraria a tu valor. Ese sería como el segundo layer. O sea, el primer layer es la liability legal que corres tú. El segundo layer es las cosas negativas a las que ellos se exponen, ¿verdad?
Pero yo creo, en mi opinión, y esto es algo que no se habla tanto, que el efecto más dañino que están haciendo las pantallas en los niños es cómo afectan sus procesos de desarrollo. Porque eso es difícilmente reversible. Porque se sabe que el proceso de desarrollo neurológico y anatómico del ser humano pues tiene sus etapas. Y se han estudiado y hay muchos modelos. Y las pantallas han venido a interrumpir esos procesos. ¿Cómo la interrumpen? Por ejemplo, todo el desarrollo del apego, que es importantísimo, que es esa sensación que se desarrolla en los primeros años de vida, donde tú sientes que la vida, que cuentas con gente en la vida. O sea, es impresionante la relación que se ha estudiado de eso. Es la experiencia que tú tienes de que tus necesidades están siendo atendidas cuando eres niño, te marca para toda tu vida. Y cuando tú eres niño, tuviste la experiencia de que no se te atendió, tu perspectiva del mundo en general va a ser un mundo hostil. Un mundo donde yo tengo que andar con el cuchillo en la boca porque, una selva. Porque esto es una selva. En cambio, cuando tú tuviste lo que se llama un apego seguro, que creciste con la expectativa de que tus necesidades pueden ser atendidas y de que hay gente que te quiere, que te valora, que te respeta, pues tú ves el mundo de una manera diferente. Pero el vínculo de apego en los primeros años se genera mucho a través del contacto físico. Tienes que pasar mucho tiempo tocando a las personas, abrazando, haciendo cosas juntos, viviendo experiencias juntos. Evidentemente eso las pantallas te lo rompen, porque todo es artificial. O sea, no es lo mismo ir a un parque. Desde el punto de vista del vínculo de apego, no es lo mismo ir a un parque por 2 horas con tu niño de 1 año y medio a ver una película con tu niño de 1 año y medio. Estás pasando 2 horas juntos, pero el proceso de desarrollo que se da cuando tú estás en un parque y lo llevas agarrado de la mano y vas caminando con él y se cae y tú lo recoges y lo abrazas y le dices no te pasa nada y le limpias la rodilla y vas caminando y él te ve corriendo contigo, totalmente diferente. Porque lo propio de esa etapa es que esa cercanía física y ese roce físico va construyendo en él una perspectiva inconsciente, o en ella, el bebé, el niño, una perspectiva inconsciente de que mis necesidades son atendidas y yo puedo vivir seguro en el mundo. Cuando las familias lo que hacen es pasar tiempo frente a una pantalla, pues todo eso se pierde. Y así podemos ir etapa por etapa. Por ejemplo, toda la etapa de la motricidad, el desarrollo de la coordinación muscular, que tú aprendas a coordinar, a ser una persona coordinada, que aprendas a hacer deporte, no que seas un atleta, pero que puedas montar bici, que sepas nadar, que puedas desarrollar una cierta habilidad para escribir, para pintar. En general, las habilidades motoras. Esos son músculos, eso necesita memoria muscular, necesita actividad. Entonces, si tú estás todo el tiempo sentado en un sofá, dándole a los botones, jugando videojuegos, pues, ¿qué va a pasar con toda esa motricidad? ¿Cómo se desarrolla? Lo que en parte lo que estás diciendo no es solo lo que está pasando mientras estás conectado al celular o a las pantallas, es lo que estás dejando de hacer por estar conectado a la pantalla. Totalmente. O sea, es que por eso yo siempre digo, es que me da igual, puedes estar viendo The History Channel o Discovery Channel o un programa de ciencia, o educativo. educativo. Puedes estar viendo cosas buenísimas. Pero el punto es que no puedes estar viendo la diestra, claro. Pero no puedes estar todo el día. O sea, o la cantidad de horas a la que se dedica a eso hace que muchos de los procesos de desarrollo, y más adelante, algo que la diestra siempre defiende cuando eres adolescente, pues tú necesitas desarrollar espíritu crítico. Necesitas pensar para entender tu lugar en el mundo, para empezar a discernir, que tú puedas empezar a desarrollar tus criterios de separar el trigo de la cizaña, qué está bien, qué está mal, por qué, cuáles son mis líneas, cuáles son mis límites, qué me define, qué no me define. Pero todos esos son procesos cognitivos que se tienen que ejercitar. Y cuando tú estás pegado a una red social, en Instagram, en Snapchat o en TikTok, no piensas. O sea, está hecho para que no pienses. Entonces, son procesos cognitivos que después es más difícil desarrollar porque también los procesos de critical thinking, los procesos de cuestionamiento, los procesos de razonamiento son hábitos intelectuales. Tú los tienes que desarrollar. Es como tener pepa. Tú quieres tener pepa en el músculo, pues tienes que darle a las pesas. Si quieres tener pepa mental, pues tienes que usar el cerebro. Y es hasta los mismos adultos. O sea, hay veces que
estoy pasando más tiempo en las redes, Ujú. mi capacidad de leer un libro se limita, Ujú. se reduce. Yo leo un Muchísimo. párrafo y es como mediante. O sea, mi Sí, sí, sí. capacidad de quedarme concentrado y prestar atención Sí. está altamente reducida. Y soy alguien que yo no me crié con el internet, no Ujú. existía de esa manera, ni con los celulares. Ujú. O sea, que yo sí puedo hacer el detox. Ujú. Y creo que hago como un reset y más o menos puedo volver a caer porque lo he hecho y Ujú. caigo a mis hábitos de leer y de consumir cosas más largas y Sí. ¿verdad? De ponerme ideas más profundas y complejas. Ujú. Pero si yo nunca desarrollé eso, nunca me dieron la oportunidad, si siempre estaban hijacking, por decir, ¿verdad? Usar una palabra, mi capacidad de prestarle atención a algo profundamente, Sí. concentrarme, que no es otra cosa que decir concentrado, pues ¿qué pasa? Nunca la desarrollo, no la Nunca- desarrollé. No la desarrollas. Es que eso es lo que pasa. La puedes desarrollar después. Como la Pero más persona, difícil pero es como más adulto. difícil. Eso es como el tipo que nunca ha hecho deporte y a los 50 años dice, yo quiero ser maratonista. ¿Puede serlo? Sí. Pero le va a costar un montón porque no tiene nada. Ni los hábitos neurológicos, ni los hábitos musculares, ni nada. Entonces, pues lo puede hacer, sí. Pero... Y no solo no tiene eso, porque también podemos pensar que la sociedad se ha organizado para que ya a esa edad, o sea, no hay acomodo razonable en el trabajo, tienes que pagar las cuentas, Claro. no es como que ahora tú, quiero aprender a concentrarme ahora. Ajá. No. Cuando tenías 15 años, ahí la sociedad se acomodó para que tú tuvieses tu espacio Espacio. para desarrollar esas cosas. Sí. Si lo quieres hacer a los 35, lo puedes hacer, Ajá. pues tienes que pagar la hipoteca, la tienes que pagar La tú, tienes que pagar y todo tú. eso, no venga... Y también puedes decir en esa misma línea que también el cuerpo tiene sus momentos. cuerpo, claro. Entonces, si tú te caes cuando tienes 12, pues no te pasa nada. Te caes cuando tienes 35, te lastimas. Claro. Y te lesionas. El recovery Y el recovery también. es más lento. Pues, o sea, por eso es que yo cuando me toca hablar de estos temas, a veces hago mucho más peso, porque a veces de lo que más se habla es de el contenido, que estén seguros, que no hayan acosadores, entonces que los passwords estén claros. Es que se use responsablemente. Que se use Tú lo que responsablemente. estás diciendo es que se use menos. Que se use O que menos no se y sobre use. todo que hagas otra cosa. Claro, que se use menos, que hagas otra cosa y por ende se termina usando menos. Se termina Pero usando eso es un buen menos. punto, porque entonces hay veces muchas personas que están ¿verdad? Hacen campaña en contra del uso de los celulares o de la tecnología, Ujú, no proveen un sustituto. ujú, Entonces como, no lo uses. ujú. Y se queda el niño sentado ahí en el sofá, qué sé yo qué. Ujú. No, tú lo que estás diciendo, no. La meta no es que no lo uses. Ujú. La meta es que hagamos estas cosas, pero para poder hacerlas Tienes que dejar de tienes que usarlo. pero el objetivo es esto, Sí. que hagas esto otro. Y que hagas esto otro no solamente porque estoy en contra. Mira, a mí me dice mucha gente, porque yo, aparte de mis clientes de coaching, yo tengo un programa de coaching que es para desarrollar hábitos más saludables en el ámbito de la tecnología específicamente, porque hay mucha gente que está muy atascada y me busca para salir un poco de ese patrón. Ok. Y muchas cosas lo que me dicen, Juan, pero es que yo lo que veo es que esto es mi hobby. O sea, hay gente que le gusta jugar baloncesto, hay gente que le gusta ir al gym, hay gente que le gusta pintar, hay gente que le gusta a la jardinería. A mí me gusta jugar videojuegos, a mí me gusta estar en redes, o a mí me gusta ver películas. Lo lamento, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Entonces, y a eso me refiero. ¿Por qué no es lo mismo? Por lo que venimos diciendo, que hay unos procesos de desarrollo y hay unas habilidades humanas que se despliegan en esas facetas, pero que no se despliegan en las actitudes ante las pantallas, porque las actitudes ante las pantallas son siempre pasivas. Siempre. Piensan por ti, te estimulan. Porque un libro es pasivo en el sentido que estás sentado, pero tú tienes que ejercer la imaginación, tienes que pensar, tienes que leer, hay palabras que no entiendes, tienes que hacer un proceso de síntesis. En unas películas te dan todo digerido. La música, el sonido, la fotografía, está todo puesto para entretenerte. No requiere creatividad tuya. No requiere creatividad tuya. Luego es puro consumo. Es puro consumo. Hay gente que tú que tiene puedes su decir- espacio. Tiene su espacio porque hay que descansar. Yo no digo que no. El punto es lo que también estábamos hablando antes de empezar, cuando ese consumo de puro entretenimiento es un estilo de vida. Claro. Porque entonces tu vida es consumo de entretenimiento y eso no. Sí, porque mucha gente lo dice así, pero cuando tú ves las estadísticas, Ujú. en promedio, Ujú, y eso incluye a los que consumen poco, ujú. es 6 horas al día. Sí. En promedio. Ujú. Si tú sacas a esos que consumen poco y quizás tienen una relación saludable, si le queremos llamar así, con la Ujú. tecnología, los sacas. Ujú. En verdad, los mid y heavy users tienen que estar en 8 o 10 horas Sí. al día. Sí. Los Heavy users pueden estar en 14. O sea, yo conozco gente que lo que pasa es que ahí entramos en que lo podemos hablar ahora, que un tema de crianza también. Conozco gente que los papás le llevan la comida al cuarto para que el nene siga jugando. Y el nene le mete 14 horas. ¿Cómo es? O sea, que está jugando videojuegos y tú dices, bueno, En el pero... cuarto, Paco. Sí. O sea, no es ni en la sala para compartir el por lo menos. No, en el cuarto.
Y el nene... Y le llevan la comida al cuarto. entonces tú dices, mano, pero en algún momento se tiene que parar para comer, ¿no? Y dice, no, porque la mamá cocina y le lleva la comida al cuarto. Y entonces el nene, mientras juega, pues tiene el plato al lado, se come 3 cosas y sigue. ¿Cuán común es este problema? No a ese nivel, me imagino que es un nivel bastante raro. Pero ¿cuán común es este problema? O sea, los niños están teniendo acceso a celulares normalmente ¿a qué edad? Bueno, en Puerto Rico o lo que tú has visto, las estadísticas. Sí, fíjate, no he mirado esa estadística específica en Puerto Rico, pero yo creo que es la edad promedio, porque se asocia a veces, incluso he visto alguna estadística que se asocia, que es bien común como regalo de entrar en elemental, cuando la gente cumple 8, 9, 10 años por ahí, pues ese es el regalo. ¿A los 10 años? Sí. Celular. ¿Y eso incluye internet? Claro, porque nadie se plantea ya que tú puedes ir progresivamente, sino que cuando compras el teléfono, compras el mejor. Porque también es un signo de estatus, ese es otro tema que tiene, que el nene que está en el colegio, si no tiene el iPhone último, pues probablemente lo relajen los que tienen el último iPhone. Porque nadie tiene... Bullying. Hay un bullying porque el celular también es un símbolo de estatus. Como entonces, las tenis antes. Es como las tenis. Bueno, las tenis están volviendo ahora también a ser símbolo de estatus. Pero antes no había celular, era más las tenis. Las tenis. O el carro que guían tus papás. O el carro que guían tus papás. Pues ahora también es el celular. Entonces, también es el celular y 10 años. Y siempre viene con internet y con redes sociales. Porque yo imagino que el nivel de adicción o de impacto que tiene... porque no es lo mismo un flip phone que un smartphone, y no es lo mismo un smartphone sin redes que uno con redes, y no es aquí hay grados de tecnología que afectan. Claro, porque eso también depende de la familia, porque yo sí he visto familias que se hacen el trabajo de decir, bueno, mira, compro el iPhone para que externamente no haya presión social, pero lo regulan muchísimo. O sea, yo conozco familias donde los hijos, incluso hasta 9º, 10º, para descargar aplicaciones en el teléfono lo tienen que hablar con los padres. ¿Y eso te parece? Bueno, creo que yo siempre digo en estas cosas que cada modelo de familia tiene que definir su estándar, pero tiene que haber un estándar. ¿Pero cuál tú crees que él debería ser el estándar? Dime a mí, yo estoy abierto, yo puedo ser tan cavernícola como que no hay, como tan libre como que, mira, dale, TikTok, te pago para que hagas TikTok. Dime dónde yo me debo parar. Yo creo ¿Qué que... es lo que...? Sí, lo que yo te diría es que tú tienes que conocer súper bien a tu hijo. Tienes que conocerlo súper bien y saber, porque acuérdate con donde empezamos. With great power comes great responsibility. Tú quieres TikTok. Tú me tienes que demostrar que tú tienes la capacidad de manejar TikTok. Pero hay algo bueno en que tenga TikTok. O sea, dime a mí la recomendación que tú me darías óptima, de verdad, dímela. Me puedes decir, no se lo dejes y ya. Yo quiero escuchar lo que dice la ciencia óptima, no la presión de lo otro. Sí. O sea, yo creo que tendría que volver a revisar un poco la estadística para darte un dato real, ¿ok? Pero hay buen material para decir que hasta los 18 años tú puedes vivir perfectamente sin redes sociales y no pasa nada. Lo que pasa es que entran demasiados factores sociales. Porque una cosa es que tú veas el individuo solo. Y otra cosa es que lo veas en su contexto. Claro. Entonces yo conozco, por ejemplo, la escuela donde estudian mis sobrinos, que ya están grandes. La escuela ha hecho con la familia la política de mis hijos no necesitan esto. Claro. Entonces, mi sobrino no tiene celular y tiene 16. Pues sus amigos perdón, tiene un celular, pero tiene un celular sencillo, no tiene un celular con todo. Para llamar y conectarse con los papás, pero todos sus panas también. Sí. Entonces, la presión es menos social, es menos fuerte y funcionan. O sea, que te voy a hacer la pregunta de dos mundos. Me parece que si te escucho bien, lo ideal es un mundo donde se organicen padres y creen una mini sociedad donde allí no haya presión de tenerlo, más nadie lo tenga, entonces nadie lo tiene. Y ahí estás optimizando al individuo dentro de un grupo. Dentro de un grupo que reconoce lo mismo que ese individuo. Que eso es un esfuerzo que se tiene que empezar a hacer con los amigos, los papás de los amigos de tus hijos, el principal de la escuela, etcétera. Sí, exactamente. Porque eso es como un esfuerzo más colectivo. Colectivo, sí. Está el otro escenario que es mi hijo es un individuo en una sociedad que yo no puedo
no tengo ese poder, no tengo Ajá. el tiempo, los papás no piensan igual que yo. ¿Cuál sería el óptimo en eso? Que sé que hay como una tensión. Sí, hay Hay una una tensión de tensión. que tienes que optimizar tanto para que él no sea un aislado social que Claro. tiene sus consecuencias psicológicas, Claro. más no esté metido en el teléfono todo el tiempo que tiene sus consecuencias Psicológica, sí. Yo diría que lo primero que tú tienes que crear, porque lo más difícil para un adolescente, lo más difícil para un adolescente, y también le pasa a muchos jóvenes adultos, ¿ok? Es bregar con la definición de su identidad. Acuérdate que un adolescente y muchos jóvenes adultos, porque ya se sabe que la adolescencia se ha retrasado en este sentido, están intentando contestar la pregunta de ¿quién soy yo? Esa es la primera pregunta que intenta contestar un tipo de 15 o una muchacha de 15 años. E incluso están hasta los 23, 24 intentando contestar esa pregunta. ¿Quién carajo soy yo? Si en ese contexto tú tienes TikTok, tienes Instagram, tienes todo diciéndote distintas cosas y opiniones y él está haciendo esa exploración sin ningún tipo de control en ese mundo salvaje, no va a salir bien. Entonces, si tú tienes un hijo inseguro, no le des las herramientas, o sea, no lo confundas más. Ya. O sea, ese sería mi primera, asegúrate, dale las herramientas para que tus hijos tengan una identidad sólida. ¿Cómo se crea eso? ¿Cómo uno desarrolla? Lo primero es que en tu casa tienen que ser, literalmente tienes que tener claro cuáles son los valores de tu casa. Tu hijo tiene que saber qué significa ser Arroyo. No sé cuál es el apellido de tu esposa, pero Arroyo, whatever. Diestra. Arroyo diestra. Arroyo diestra. Exactamente. Tu hijo tiene que saber, y eso lo tiene que definir cada familia. Pero eso ya le empieza a decir al hijo, decir, yo soy una persona así. Y empieza a ver contenido que puede llegar por las redes y dice, pero este contenido no es como yo soy. Y puede empezar a discriminar. Pero cuando un hijo no tiene claro, cuando un joven o incluso un joven adulto no tiene claro cuáles son sus estándares y qué lo definen, no tienes criterios para discriminar. ¿Y qué gana? Lo que mejor Lo que sea más entretenido, lo que sea más entretenido, el tipo más divertido, el tipo que haga más chistes, el más popular, lo que le permita a él, porque cuando tú no tienes clara tu identidad, buscas tu identidad en la pertenencia a un grupo. Entonces lo que vas a hacer es, ¿cuál es el grupo cool? La cultura popular. ¿Cuál es el grupo cool? Y entonces a ese grupo me junto. Y si el grupo cool que tengo allí es el grupo de los maleantes, pues para allá voy. Y si el grupo cool es el grupo de los cafres, pues para allá voy. Pero porque en el fondo lo que estoy buscando, lo que me estoy buscando es a mí mismo. Estoy tratando de entender quién soy yo. Quiero saber quién soy yo. Y como yo no tengo mi estándar, es decir, mira, yo soy esto y creo en esto. Y lo que yo quiero para el mundo es esto. Y lo que yo quiero entregar a los demás es esto. Esto es lo que yo valgo. Pues valgo mi corillo. Y entonces, pues, la gente que es más social, pues busca un corillo. La gente que es más introvertida, pues encuentra las redes y encuentra sus núcleos de influencia o de validación en las redes sociales. Entonces, ¿cómo tú empiezas a crear una persona con una identidad segura? Coño, siéntense un día, háganse el ejercicio. Hay miles de quizzes de valores en su casa. Yo les recomiendo a ti, en tu casa, en cualquier sitio. Definan cuáles son los valores que definen esta casa. Pero esto suena como trabajo para los papás. 100%. Y muchas veces la tecnología se utiliza para delegar, para abandonar ese trabajo. Porque estoy cansado, por lo que ves, mira, date quieto. Si vas al restaurante, quieres pasarla bien en el restaurante, en vez de tener una conversación con ellos o darle que pinten o incorporarlos en la cena, se le da la tecnología. O sea que un poco lo que tú estás diciendo es, sí, esto requiere que obviamente el adulto sea adulto. Si no, lo que va a pasar es como vi un meme una vez que eran un stand de estos de Best Buy que tiene todo las computadoras y las laptops en display y abajo un montón de regalos del Día de las Madres. Porque esas son las nuevas madres del mundo, ¿no? Las tablets, los laptops. Tú escoges. Yo entiendo que es duro. O sea, yo entiendo que es duro. Me acuerdo una vez que me decía mi hermana que decía, Juan, yo entiendo lo que tú dices en tus talleres, pero es que yo a veces necesito prender el televisor para poder bañarme con calma. Pero yo no creo que eso no son 10 horas. Exactamente. No te bañes por 10 horas. Exactamente. Entonces yo lo que quiero decir con ese ejemplo es que entiendo que a veces puede ser una herramienta. Pero sí, hay un gran desafío que tienen los padres, que son los que también sufren el tema, porque ven que su hijo está todo el tiempo pegado y tal, y es como decir, bueno, pero desde el punto de vista de la crianza, ¿qué se está ofreciendo como alternativa?
Porque muchas veces los nenes me dicen a mí, o las nenas me dicen a mí, mira, es que mi papá me critica esto, pero yo le digo que quiero ir a no sé dónde, me dice que no tiene tiempo para llevarme, o que quiero salir a la urbanización y que no, porque es peligroso, o que quiero este hobby, pero no hay chavo. Entonces, pues tampoco tengo alternativas. Entonces, sí, hay unos planteamientos de crianza de decir, oye, si queremos que los jóvenes salgan de allí, hay que darle alternativas, porque lo que no puedes hacer es pedirle que esté sentado en la cama haciendo nada durante las horas que le mete al teléfono. Claro. Tiene que tener algo. Y también hay un tema de crianza de que se la tienes que poner un poquito difícil. Si él tiene dentro de su cuarto el mejor televisor, la consola de videojuegos, una tablet y el celular, y el wifi no se acaba en ningún momento, pues evidentemente tú estás peleando contra el monstruo más gigante con el que puedes pelear. O sea, si tú quieres un poquito más de control a nivel de crianza, tienen que haber unas barreras y unos límites en el hogar, porque no le puedes pedir a un tipo de 13 años que se comporte como un adulto responsable que tiene 40 años tratando de ser disciplinado. Es que para los adultos es casi imposible. Es que para los adultos es difícil. Es adictivo también, es adictivo para adultos. Entonces, hay un tema de crianza importante, por eso sí, o sea, parte de la dificultad que tenemos aquí es que quien tiene que meter mano son los adultos. O sea, que vemos el problema en los jóvenes y criticamos el problema en los jóvenes, pero quien tiene que meter mano muchas veces son los adultos. ¿Cuál es el precio? Háblale como que a los papás que, ¿verdad? Que quizás te están escuchando esto por primera vez, no lo han pensado mucho, es más como que, mira, funciona, se está quieto, sí, se me lo resuelve. sí. Pero no pensé que era nada, claro, ni era mala intención ni nada, sino que pues funcionaba y lo continué haciendo. Y él le gusta, perfecto. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que se está pagando? O sea, ¿qué es lo que esos jóvenes se pierden? ¿Y qué consecuencias tienen eso a largo plazo? ¿Qué tipo de adulto, qué tipo de vida? Y obviamente no es que es determinista, no, pero da un poco de sentido de cómo el no haber hecho esto en la crianza, qué consecuencias puede tener a largo plazo. Sí. Yo te voy a contestar con 2 anécdotas de la vida real, ¿ok? De cosas que pasaron. Bueno, una es muy reciente, pero que es de la vida real, o sea, muestra una situación real que creo que es evidente, que es la serie de adolescentes que se hizo bien famosa en Netflix, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que que al final, cuando no le dedicas tiempo a poner tus límites en el hogar, a que tus hijos tengan una identidad clara, pues gente buena acaba haciendo cosas bien locas. Porque ese nene, no sé si sabes cuál es la serie. No, pero no la he visto. Pero el nene acaba matando a una nena. ¿Cómo? Por bullying, por whatever, por tal. Pero todo es una dinámica que se dio online. Y la consecuencia externa es que el nene acaba matando a una nena. Estoy simplificando bastante la historia, pero eso es spoiler, ¿no? Entonces, claro, ese es el extremo máximo. Pero cambia a matar a una nena por una adicción o por la pérdida de ilusiones profesionales, porque cuando tú has tenido toda la adolescencia o toda tu niñez jugando o entreteniéndote y viviendo una experiencia de gratificación inmediata continua, ¿tú crees que cuando tú te gradúes 18 tú quieres en la universidad estudiar una carrera interesante? Complicada. No, y por eso a los 17 años tienes tanta gente que dice, yo no sé si quiero estudiar. Entonces hacen unos planteamientos bien locos y al final es, mira, que llegaste a un punto donde tienes que esforzar. Y porque ese reward dopamínico que tú estás recibiendo en la vida real no se consigue con un botoncito. Con un botoncito. Y yo pienso, y esto bueno está bastante documentado también, que hay algo también ahí de la raíz de la depresión en la juventud. Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes vivir, o sea, en algún momento tienes que salir a la vida real y te empiezas a dar cuenta que la lógica de los videojuegos, donde si te equivocas le das restart y vuelves a empezar como si nada pasó, no es la lógica real. Y de repente eso te friquea. Porque tu manera de afrontar el mundo, que era siempre un poco superficial y de entretenerte y de tal, pues ya no es la vida real. Y no te sientes capaz de hacerlo. Y te hunde. Y yo he visto eso muchísimas veces. Entonces, esa es la parte negativa. Que es decir, cuando tú no afrontas esto, empiezan a pasar esas cosas. Y que con tristeza, lo digo, después oyes a los papás diciendo, mano, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, son muchos años de no hacer pequeñas cositas. Son muchos años de que cada vez que se sientan a comer, pues le dan el celular para que no chave.
pero entonces ese niño no aprende a hablar, no aprende a estar en una mesa, no aprende a interesarse por las cosas de los demás. Entonces en el momento parece que resuelve, pero después tienes una persona que no puede tener relaciones sociales saludables. Hay un precio. Hay un precio. Y que tiene el televisor y tal, entonces no chava en la casa, no molesta y tú puedes estar tranquilo viendo tu serie y él la suya, pero después tiene unas ideas que tú dices, oye, pero si yo no crié a este nene, y dices, bueno, pero ¿qué ha estado viendo? ¿Tú sabes lo que ha estado viendo? Pues sí, o sea, hay que darse cuenta que esas cosas son reales y yo creo que la serie de adolescentes lo que puso de manifiesto es eso, que es decir, mira, esto no es un chiste, se pueden llegar a situaciones bien serias. Hay casos lamentablemente aquí en Puerto Rico, este caso es real de Puerto Rico, de tráfico de pornografía infantil con personas de la familia. Porque la adicción se da en el hogar y después tú tienes una hermana y, bueno, ya entiende por dónde voy y es horroroso. Eso se da en el hogar, pero un tipo no llega a hacer eso de la noche a la mañana. No fue su primer paso. No, sino que empiezas a consumir. Y esto no es para meter miedo, pero es que tampoco se puede ser ingenuo. O sea, estas cosas, no tomar medidas tiene sus consecuencias. Por el lado positivo, la anécdota que te voy a contar. Un papá le dijo a un nene, mira, se acabó, se peleó. Y lo puso en un campamento de verano, donde yo trabajo como voluntario. Y al terminar el campamento, el nene jugaba entre 10, 12 horas. Ese es uno de los cuentos de que le llevaban la comida. Y el tipo jugaba... Un gamer profesional. Sí. Con el tiempo me decía, mira, Juan, yo a veces no sabía ni cuándo era de día ni cuándo era de noche. Porque cierro todas las ventanas, me pongo los headphones. Y yo ni sabía, en los veranos, ni sabía cuándo era de noche. Y el tipo simplemente, claro, no todo el mundo tiene una experiencia tan fuerte como pero estuvo allí y al final, hablando conmigo, lo que me dijo fue, mira, es que aquí descubrí que hay otra manera de vivir que me hace más feliz. ¿Qué edad tenía el joven? Yo creo que estaba en noveno en ese momento, como 14, 15 años. Entonces yo creo que ese es el otro secreto, es decir, como muchas veces pasa en estas dinámicas, cuando no haces las cosas bien, te resuelve un problema puntual y te genera un problema grande a largo plazo. Hacer las cosas bien hoy te genera un problema pequeño hoy, pero te genera vidas muy plenas y muy satisfactorias a largo plazo. Claro. Y a mí también eso me hizo pensar mucho. Yo recuerdo mucho esa anécdota, aunque ya pasó hace muchos años, porque es decir, mira, hay muchos jóvenes que en verdad lo que quieren son oportunidades alternativas. Claro. Y los adultos son las que se las tienen que dar porque ellos no las tienen. Y entonces hay papás que se sienten súper asustados porque no quieren dejar que su hijo salga ni para la esquina ni para eso, porque él en casa está seguro. Pero ¿cómo seguro? Si está metido en su cuarto, no sabes qué está viendo, con quién está hablando, qué está jugando, ¿Cómo eso es más seguro que estar en la urbanización? ¿En la urbanización puede hablar con quién? ¿Con 10 personas que son los que viven en la urbanización? ¿O Sí, cuando le toque ser adulto no va a poder serlo. No va a poder serlo. O sea, ojo, no quiero criticar porque entiendo que hay dinámicas difíciles en cada hogar, pero lo que quiero decir es que hay que planteárselo. Evidentemente hay que planteárselo. Y lo mismo se puede decir en las escuelas, que empezamos hablando del proyecto de ley, porque entonces si la escuela no se plantea también esa responsabilidad de decir, oye, estos son devices muy potentes. Estos niños tienen la responsabilidad para esto. Vamos a preguntárnoslo, porque entonces si no estoy educando, enseñando historia y no sé qué, y creyéndome que las matemáticas y la chavienda, y en el mundo de las redes va pasando toda otra dinámica totalmente pervertidora para los nenes, y como si no nos importara, es como si no podemos ser inconsecuentes. O sea, hay que empezar a ser más coherente con el planteamiento y decir, pero es que lo hacemos desde hace años, lo hicimos con la radio y la televisión, hay horarios, a las 3 de la tarde no se están poniendo cosas en la televisión pública de cualquier tipo de contenido, y en la radio tampoco, sino que hay unas regulaciones sobre a qué hora se puede poner determinado tipo de contenido, quién tiene acceso a determinado tipo de contenido. Eso ya lo hicimos con la radio y la televisión. ¿Cuán adictivos son estos? Bueno, basta ver el documental de Social Dilemma en Netflix. O sea, que yo se los recomiendo que los vean, porque es decir, solo tienes que pensar que esas empresas hacen dinero con que tú no sueltes la pantalla. Con tu adicción. Y si son las empresas más grandes del mundo, pues ya sabes cuánto dinero ponen para que tú no sueltes la pantalla. Se sabe que todo está medido, todo el tiempo cuando tú estás scrolling, cuánto tiempo paras y dudas, oye, este video me interesó, no me interesó. ¿Tú lo considerarías como una droga? Porque las drogas, por ser adictivas, pues son ilegales para todo el mundo, pero hay algunas que para adultos se pueden, o el alcohol similar. O sea, los temas adictivos siempre se ha sabido que tiene que haber por lo menos ser adulto para maybe poder asumir la responsabilidad. Sí. Podemos debatir si el adulto tampoco la puede asumir, pero sí sabíamos que por lo menos los jóvenes y los niños a lo adictivo, no, es ilegal. Si esto es tan adictivo como estas otras cosas que dijimos que son ilegales para los jóvenes,
hay una conversación que tener por esa línea. Hay que tenerla. O sea, desde el punto de vista técnico, a veces decir que es una droga que no, pues tú te tienes que poner No me como refiero súper... a eso, pero... No, pero no desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista genérico, 100%. O sea, si vamos a definir droga así, cualquier realidad, para no decirle... Porque, por ejemplo, tú tienes la adicción al casino, y eso no es como algo que consumes, sino es algo que haces, ¿ok? Cualquier realidad que te genere un patrón de conducta que te impida vivir tu vida al máximo, para mí es una droga. Porque lo que queremos todo el mundo es vivir nuestra vida al máximo. Pero cuando no puedes vivir tu vida al máximo, porque tienes un patrón de conducta que en el fondo es un sustituto de placer, porque no encuentras vivir tu vida al máximo, entonces sustituyes con el placer de embuste, pues esto es una droga. Y definitivamente las pantallas vienen a ser una droga para muchísima gente. Y para ti, para mí, todo el tiempo. O sea, Claro, de hecho, sí. tú piensas que en el momento que tienes ansiedad, seguro te pasa. Cuando no sabes muy bien qué hacer esto o aquello, saca el teléfono. Empieza a ver... Empiezas a ver Instagram y es como que te liberas de la tensión de tener que tomar una decisión y decir, bueno, pero eso es una droga, eso te está impidiendo vivir tu vida al máximo, porque tú lo que tienes que hacer es tomar la decisión que tienes que tomar y asumir y darle para adelante y ya está. Y pasar por mal rato de me equivoqué, no me equivoqué, whatever. Y lo otro que hacen las drogas también es que alteran la realidad. ¿No? Sí. Alteran tu capacidad de percibir lo que es real y lo que no. Lo que no, sí. Que quizás y eso sucede también, ¿no? Bueno, basta, yo creo que el ejemplo que puse del tipo de la pornografía infantil dentro de su propia familia, o sea, cuando tú has prostituido a tu familia, creo que ya está claro que tu realidad está confundida. O sea, está fuera de control. Creo que es un ejemplo evidente de bueno, y ahí podríamos empezar a decir pues también todas las cosas que pasan con los niños con esto de que empiezan a actuar como animales, que también Sí, su propia identidad pues se confunde, sí, evidentemente. Yo creo que también si tú te pones a analizar un poco la sociedad, te vas a los 30,000 pies y empiezas a ver los últimos 10 años, que en verdad es cuando explota el teléfono acompañado con las redes sociales, se empieza a amplificar y se masifica. Y tú empiezas a ver, es como una sociedad que tú puedes picar el año por tendencia. Como tiene este elemento de tendencias. Esta es la ola, esta es la tendencia, después otra ola que es otra tendencia, una tendencia. Y sospecho que es que son las personas que están actuando en la sociedad están todos plug-in, ¿verdad? Esta mega computadora que entonces está creando estas tendencias y por eso la sociedad como que tiene hasta ese ritmo de tendencia. Sí. Tengo mis dudas porque también me doy cuenta que una cosa es la tendencia en las redes sociales y luego cuando tú tocas, por ejemplo, en mi práctica de coaching, tocas la realidad en la base, no es eso. Es otra cosa, eso es cierto. No es otra cosa. Eso es cierto. O sea, las redes sociales hacen mucho ruido y puedes creerte que el mundo es ese. Eso es cierto. Pero luego tú tocas la base y no es tan así. Pero es más como el mundo mediático. El mundo mediático sí. Y el de la cultura popular como tal. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Quizás eso es que yo estoy demasiado pegado, conectado y lo veo, lo percibo mucho también por este trabajo. Trabajas en eso, tienes que hacerlo. Pero sí es cierto que todo el mundo le ha pasado esto, que el celular o se te queda sin batería, o o algún día que estuviste sin celular, hasta por accidente. O sea, no es que lo planificaste. Porque quizás si lo planifica también ya tú estabas en la mentalidad de desconexión. Claro. Pero a veces que es desconexión sin querer. Sin querer, sí, se te y quedó. Estás 4 horas o 6 horas. Y tú estás como que no esas cosas, como que ese estrés y todo ese ruido, no es parte de no es real, no existe. Como que tú estás llevando a cabo tu día con tus hijos, con quien sea que esté, la actividad que esté, o cuando haces deporte y te das 90 minutos y jugaste un partido de fútbol o te fuiste a jugar golf o lo que sea. Cada cual tendrá su esto. En ese momento no existía el ruido. No. No era real, no era una amenaza, no estaba pasando nada, no existía. No. Eso es real. También, sí, que se pueden decir muchas cosas. O sea, también es que nosotros no estamos acostumbrados, en el sentido de que también en los últimos 15 años el ser humano ha tenido que empezar a necesitar encontrar maneras de manejar tanta información. Claro. O sea, nosotros no puedes procesar. O sea, tú no puedes procesar un terremoto aquí, la lluvia allá, el chiste del otro, y todo a la misma vez, y todo uno después de lo otro. O sea, nosotros no estamos tan acostumbrados a manejar tanta información. Entonces también eso te genera esa angustia, ese ruido, porque tienes tanto estímulo. Eso no existía. O sea, eso no estamos preparados para eso. Sí, no tiene
no tienes filtros que te ayuden a procesar qué importa. ¿Qué importa? ¿Qué de todo esto yo le debo prestar atención? Correcto. De algo, me viene a Y nada. a nada. Y por eso cuando te quitas el teléfono, lo que haces es prestar atención a lo que tienes por delante. Claro. Y si hay una noticia, y no es que te enajenas, porque si hay una noticia, Ujú. ¿verdad? Que estaba, ponle que ya habían 100 noticias en las redes, Sí. y ruidos y qué sé yo qué. Y tú no sabes cuál de las 100 es la que tú debes prestarle atención. Desconéctate, ve al mundo real, y si alguna de ellas la escuchas o la ves o más o menos te empieza a afectar en la vida real, esa es la que le debes prestar literal, atención. esa es una manera de verlo. Por eso yo creo, a mí me gusta, hay una psicóloga que dice, Marian Rojas esta vez, que dice que vivimos en un mundo que ha sustituido una vida con sentido por una vida con sensaciones. Esa frase a mí me gusta mucho. Y yo creo que en parte eso lo produce las pantallas, porque te permite, precisamente por lo que la cantidad de información que vas teniendo, la falta de criterio, por el entretenimiento que ofrece, te permite estar sintiendo algo todo el tiempo. Y si quieres que sea bueno, porque te buscas un chiste que te dé risa, te buscas... Y tú los customizas. Tú customizas tu contenido. On demand buffet. Pero el trade-off de eso es que nunca te hacen las preguntas importantes. Claro. Y entonces tenemos unas vidas vacías, llenas de un montón de emociones. Pero por eso cuando tú quitas el celular, también se genera ansiedad. Hay una encuesta que yo hago cuando hay talleres en las escuelas que pregunto si se va la luz y no tienes ningún dispositivo electrónico, whatever, ¿qué haces? Y la pregunta es abierta, no le doy opciones, sino que es como que llena blanco. Y en la mayoría de las escuelas, la respuesta mayoritaria siempre es dormir. Entonces tú dices, coño, cuando tú no tienes una pantalla, lo único que se te ocurre para hacer con tu vida es dormir. Yo pensaba que iban a decir ir al carro a cargar el teléfono. No. Entonces, no. Disponen dormir. Pero me llama mucho la atención porque tienes que escribir la respuesta. O sea, no es que hay un drop down de preguntas sugeridas. Nada. Es en la pantalla o Entonces nada. es la pantalla o nada. Pero eso es lo que muestra es el vacío de sentido. Y no. O sea, de verdad tú piensas que lo mejor que tú puedes hacer con tu tiempo es mirar la pantalla. Y si no está eso, tu vida no sirve para nada. Y lo que puedes hacer es ya apagar la luz y acuérdate a dormir. Tú me dices, mano, de verdad da pena. Pero muchos adultos viven así. Al revés, yo sí he visto gente que cuando tiene un sentido, eso le empieza a canalizar el uso de las pantallas. Entonces, lo utiliza como una herramienta. Lo usa como la herramienta de discrimen. Y conozco familias, por ejemplo, esto es una cosa que yo recomiendo mucho, que tienen un contrato de uso. Y lo hacen público, porque como es tan difícil de manejar, pues lo hacen público, lo hacen en la familia. Es como que, mira, en esta familia las pantallas se usan así. Coherente con los valores que hablamos y con un sentido. Es decir, tiene un sentido de entretenimiento familiar, por un ejemplo. Parte del sentido de nuestra vida es cuidar la unidad familiar. Pues vemos películas, pero aquí hay un televisor para todo el mundo. Y aquí se comparte. Y si tú quieres ver televisión, está en la sala. Y nadie tiene televisión en su cuarto, por poner un ejemplo. Por lo tanto, tienes que compartir. Coño, que eso es incómodo porque te va a generar pelea, sí. Pero hay un sentido que es la unidad familiar que le está dando un valor más profundo a la experiencia de la pantalla. No estás optimizando para la comodidad. No estás optimizando para la comodidad, sino para un valor superior, que en este caso podría ser la unidad familiar. Similar, también el alcohol, ¿verdad? Es similar en el sentido de que todos sabemos que si tú bebes 6 horas al día, tienes un problema. Claro. No estamos diciendo que no hay espacio para tú el viernes con tu esposa, con tus amigos, darte una cerveza, una copa de vino, qué sé yo qué, para tener una buena... ¿Pero para qué? Para conectar con la persona más profunda, para profundizar una conversación. Pero el punto no es el consumo, es una herramienta para otra cosa que sí es importante. Sí, correcto. Y pero eso solo empieza... La verdad es que estás compitiendo, en este caso, estás compitiendo con algo que es un poquito más invasivo. Claro. Y el problema, socialmente aceptado. Claro. Porque alguien que ve 6 horas al día, nadie socialmente lo acepta. Pero alguien que usa el teléfono 6 horas al día es normal. Estándar, sí. Pero que también es un poco más difícil. Requiere más voluntad. Es que yo creo que requiere más voluntad propia. Claro, por eso lo decíamos antes, que yo creo que parte de la dificultad de todo esto, y por eso nos cuesta tanto a los adultos también, es que las estructuras sociales no te facilitan un uso saludable. O sea, las dinámicas sociales no te facilitan un uso saludable. O sea, tú llegas a un consultorio médico y te tienes que aguantar, te guste o no, un televisor prendido, una música prendida, o sea, no te lo facilita, la sociedad no te lo facilita.
Es interesante también, para ir cerrando, porque yo me imagino, mano, criarse, ser adolescente en estos tiempos, son superpoderes también. Si lo sabes canalizar, tienes, mano, la información del mundo ahí. Si eres bien curioso y lo sabes, ¿verdad? Sabes controlarlo y canalizarlo bien, el internet es el paraíso. Cacho. Las mejores mentes y ahora con la inteligencia artificial para que te ayuden a procesar cosas que quizás no entiendes. Es impresionante. Pero necesitas una dirección y un control y una disciplina para utilizarla bien, porque es fácil. Leíste el botón que no era y de repente te expusiste algo que iba a ser bien difícil salirse. Eso que entiendo eso. Pero, mano, criarse en este ambiente donde el bullying también te persigue. O sea, no se acaba. Yo me acuerdo que en mi escuela, a las 2, se acababa y yo iba para otro grupo, mi hogar y mis vecinos. Ajá. Yo no tenía que bregar con el tipos colegio del por la mañana, ni viceversa. Ahora es como que es 24/7 social. Sí. Que si le da like, que si esto, que si lo envía, que si lo otro, que si lo otro. Como que no hay break. No hay break. No se detiene. Y pensar que... O sea, si yo pienso que los niños de hoy son los jóvenes del futuro y los jóvenes del futuro son los adultos del futuro y los adultos del futuro son los papás y mamás del futuro y los abuelos, ¿verdad? Eso tienes que pensarlo. Eso a mí me vuela la cabeza que la gente no se dé cuenta de eso. Siempre me ha volado el debate demográfico. Dice, no, podemos estar sin hijos y va a haber puertorriqueños. Yo no sé cómo tú haces eso, pero mi mente algo con dice inmigrante. Sí. Pero después pelean que no son puertorriqueños. Pero anyways. ¿Qué adultos, verdad? Niños que se estén criando en estos ambientes, donde no se estén llevando a cabo unos procesos de socialización o de desarrollar ciertas habilidades que son necesarias para tú ser un ciudadano en una sociedad, ser un esposo, una esposa, un padre, una madre. Eso se desarrolla y se desarrolla en esa época. Yo no sé qué futuro tenemos si las personas no desarrollan esas habilidades. O sea, si la sociedad requiere de personas que tengan esas habilidades y esas habilidades no se están desarrollando porque hay una intervención de estas otras cosas que lo que hace es entretenernos en vez de desarrollarnos, pues yo creo que estamos pagando un precio que a futuro nos va a pasar factura. Sí. Y eso es lo que yo creo que hay que pensar también. No es un tema de... Eso yo lo pienso mucho cuando... ¿verdad? Mi papá siempre me lo decía. Yo no soy tu amigo, yo soy tu papá. Yo no entendía eso. Suena bonito, papá, no entiendo. Ahora sí lo entiendo. Mi trabajo no es hacerte sentir bien. Mi trabajo no es pasarla bien siempre contigo. No es que está en contra de pasarla bien, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ayudarte a desarrollarte, a prepararte para que tú puedas ser un adulto de bien. Total. Eso era lo que él me quería decir. Me lo decía en pocas palabras, pero es eso. Yo lo entiendo hoy. ¿Sabe? Cuando yo estoy en una situación que mi movida es darle algo para que Daniel se calle la boca, para hacerle la vida más fácil a mí, o para que él esté contento conmigo, ¿verdad? No esté molesto con papá, y bueno, demos un abrazo, qué sé yo qué. Yo al final, ¿verdad? Lo que estoy sacrificando es el Daniel, el potencial de Daniel, el Daniel en el futuro. Mi trabajo en ese momento es, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer ahora con los recursos y habilidades que yo tengo en esta situación para continuar encaminándote a tu mejor versión de futuro? Brutal. Y a veces significa que no es lo más cómodo. Muchas veces va a significar eso. Es que si lo piensas un poco en el fondo, si tú tienes que ser lo que tú quieres que tu hijo sea. Por eso Gandhi decía, be the change you wish to see in the world. Be the change you wish. Sé tú lo que tú quieres ver en el mundo. Porque si tú quieres que tu hijo sea un hijo de bien y haga lo correcto, y tú no lo haces, ¿a quién va a mirar? ¿En quién se va a mirar? Entonces, yo insisto, y se lo digo a mucha gente, aunque vemos a veces la juventud deteriorada, hay muchas ganas de vivir y de hacer cosas increíbles en la gente joven. Claro. Pero se los tienes que proponer y hacerles creer que es posible. Pero para eso les tienes que exigir. Si la propuesta de vida que se le hace a los jóvenes siempre es pásatela bien, se aburren y se deprimen. Porque la juventud es el momento donde tú te planteas que te quieres comer el mundo. Y si le dices, mira, comerse el mundo significa janguear los viernes y los sábados por la noche. Eso es lo más brutal que tú puedes hacer con tu vida. Te aburres. Te aburres. Entonces, hay que proponerle a los jóvenes que la vida es súper cool, pero es una aventura que cuesta. Entonces, se lo propone. Inmediatamente te das cuenta cuando lo propone que para que ellos se lo crean, la tienes que vivir tú. Claro. Como aventura y como exigencia. Entonces, oye, queremos un mundo mejor.
pues démonos cuenta que hay que empezar por mostrarle a los jóvenes con nuestra propia vida cuál es ese mundo que queremos proponer. Y hacer ese trabajo difícil a veces, pero que en el fondo, como tú has hecho la lógica en la historia, pues da buenos resultados. O sea, da buenos resultados. Y la diestra existe. No hay alternativa, Juan. Tu papá no tenía ni idea de que cuando te decía, yo soy tu papá, no tu amigo, estaba creando la diestra. Claro. Yo no sé si a él le gusta. Bueno, no sé si le gusta, pero por lo menos, no sé, yo tampoco sé, pero... Podemos coger a uno de mis hermanos. O tus Está hermanos. creando un ejecutivo profesional. Pero lo que yo sí estoy seguro que a tu papá le gusta... No, estoy molestando. Sí, pero yo lo que estoy seguro que a tu papá le gusta es que tiene un hijo que piensa que puede hacer algo por el mundo y lo está haciendo. Eso le gusta a tu papá. Porque eso le puede sentir orgulloso. Pues eso es lo que tú quieres para tus hijos. Pero tu papá se lo tuvo que trabajar cuando tú eras un bebé insoportable. Claro. Pero ahora pasa lo que pasa. Y tomar las decisiones que tuvo que tomar. Pero ahora pasa lo que pasa. Y tú tienes la diestra y tienes lo que sea. Tienes Y tus familia, hijos y tienes tu familia y tienes tus amigos. Pues eso es lo que tenemos que pensar en cada uno de nosotros. Es decir, Para ir cerrando ya con esta. Esto, como hablamos ahorita, es mucho más fácil hacerlo en grupo. Que en verdad es poner al hijo de uno a hacer el rarito de la escuela y del corillo. Están surgiendo grupos de padres que tú hayas visto, que ustedes estén liderando. Sé que hablan de me mencionaste un campamento que sospecho que, ¿verdad? En parte esa es su función. Sí. ¿Qué apoyos allá afuera? No apoyo de coaching, pues llamen a Juan. Pero apoyo de, mira, si nos juntamos, somos ya una comunidad y se logra mucho más fácil. Sí. Esas cosas las hay en pequeños grupos, en grandes grupos. O sea, los scouts existen, por ejemplo, Boy Scouts. Existen asociaciones sin fines de lucro que hacen eso. Pero yo le diría a las familias que lo primero que tienen que definir es cuáles son sus valores. Porque el grupo tú lo vas a buscar en función de eso. Claro. Entonces tú tienes que saber qué tipo de corillo quieres buscar. Y una vez sepas tu corillo, busca lo que los hay. O sea, me consta que los hay. Y me consta que cuando eso se dan situaciones bien cool. O sea, y te puedo contar una anécdota bien buena de que esas cosas son posibles. De un nene que está en un grupo de esos y vienen, para hacer el cuento corto, le estaban proponiendo una cosa que el nene no quería hacer y el argumento era, no, pero ¿qué tiene de malo? Y el nene le contestó, mira, es que esa no es mi manera de pensar. Tú me tienes que explicar qué tiene de bueno. Porque el argumento de qué tiene de malo a mí no me aporta nada. ¿Quién dijo? ¿Qué edad tenía este niño? 16 años. Yo pensé esto los otros. ¡Wow! Es un pensamiento profundo. Sí. Porque nuestra cultura se basa en qué tiene de malo, no en qué tiene de bueno. No, qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno? Y si te cuento lo que le estaban, o sea, porque lo que le estaban proponiendo era una nena que quería tirarse con él, pero era como que el prom y whatever, y el tipo, y la nena como que, mira, pero es el prom, y mañana ya no se ven, y el tipo es como que, mira, yo no quiero quedar con un vínculo con ella, o sea, que no me interesa generar esa conexión. Y entonces, maduro, y entonces le dice, mira, ¿qué tiene de malo? Y él como que, mira, es que esa no es la pregunta. Hace poco quiere hacer un podcast este muchacho. Es que eso no es la pregunta es ¿qué tiene de bueno? O sea, la pregunta es ¿qué tiene de bueno eso? O sea, como que ¿en qué me va a aportar? Ok, me la paso bien hoy y después ¿qué? Yo me quedo con esa nena en la cabeza, después no sé cuánto, después tal. No, le hice daño a ella. Le hice daño, le hice una ilusión, le hice no sé qué, y entonces eso se puede. O sea, se puede. Lo que quiero decir es que se puede. Cuando tú creas identidades fuertes y creas núcleos donde la gente se siente orgullosa de vivir así. O sea, eso se puede. Que también creo que es importante darse cuenta que aunque el mundo es complicado, se puede. Pero define tú tus valores y busca tu corillo. Qué placer tenerte aquí, Juan, de nuevo. Que se siga repitiendo. Vamos a trabajar eso para el Patreon que estuvimos hablando. Yo creo que tu voz es bien importante. Siempre que vienes aquí la gente me lo recuerda. Eso que te agradezco. Gracias, Beto, por invitarme, que les haya servido. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Pendiente al Patreon, háganse miembros. Esta noche, esta tarde, no sé cuándo salga este episodio, pero un par de horas después de esto, a las 6:30 en Patreon, vamos a hacer un Zoom, una conversación en vivo, muy amena como es. Puede ser profunda, podemos pelear, no sé qué va a pasar, pero vamos a pasar bien. Agradecido siempre. Bye.